Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Escuchando el Alma. Mi nombre es María Paula Gutiérrez y estoy súper feliz de estar en mi episodio número 9. Este se llama Equilibrando la Vida y aquí básicamente les voy a hablar de esos momentos en que no sabemos qué camino coger, qué decisión tomar, y la verdad es que a veces nos rodea energía que no nos sirve en nuestra vida para nuestra conexión con Dios, y que la verdad esas energías pueden bloquear los caminos que debemos tomar, o más bien o nos pueden bloquear la toma o el proceso para tomar alguna decisión. Entonces, pues nada, súper feliz de tenerlos aquí a todos, súper contenta, y gracias por escucharme. Y bueno, antes de empezar quiero recordarles que es Guti, y Guti es tu guía universal de transformación interior, y eso soy yo. Yo soy esa guía que los quiere ayudar a transformar su interior, o sea, su ingeniería interior, de diferentes maneras, compartiendo las prácticas que yo sé, pero muy dispuesta a escuchar también sus prácticas y de otras personas, porque claro, este es un aprendizaje de nunca terminar. O sea, la espiritualidad, la conciencia no para y uno tiene que estar creciendo todo el tiempo. Entonces no es que yo sepa todas las prácticas existentes del universo, pero sí les voy a compartir todo lo que he hecho y lo que me ha servido y lo que no. Entonces, para recordarles eso, Guti, gracias por escucharme. Y bueno, entonces para empezar, como siempre me gusta dejar muy claro los conceptos, y muchas veces son palabras que uno pienso que tiene más bien que recordar o con claridad ver el concepto y entenderlo, así como lo estoy leyendo acá en Google, que puse qué es equilibrar, y me doy cuenta que dice, ok, poner en equilibrio una cosa, pero sin embargo dice equilibrar una balanza, pero el segundo me quiere decir que es hacer que una cosa no prevalezca sobre otras, manteniéndolas proporcionalmente iguales. Que un ejemplo ponen ahí es como equilibrar los ingresos y los gastos, y sinónimo de la palabra equilibrar, o bueno, poner en equilibrio, es compensar, ponderar, contrapesar e igualar. Entonces es muy importante pues ir equilibrando la vida, ¿verdad? Porque en mi caso, para mí era muy importante y sigue siendo indispensable hoy en día equilibrar mi vida. ¿Por qué? Porque sin equilibrio nos podemos enfermar. Básicamente, sin paz y sin armonía, pues yo pienso que el estrés me enferma, y la verdad muchas personas de solo estrés pueden llegar a morir. Entonces no hay que esperar a que las cosas malas pasen, y no hay que esperar a que la enfermedad pase para cambiar y equilibrar nuestra vida, para tomar decisiones que impacten nuestro presente y que de manera consecuente mejoren nuestro futuro. Y a eso voy con este episodio. Como todos son buenos los episodios, pero en este me enfoco a que realmente equilibrar la vida de nosotros es un proceso de todos los días. Pues no vas a estar sintonizando en las frecuencias en las que deberías estar. Y como les dije, pues si no estamos en paz y en armonía, pues no estamos en las frecuencias que deberíamos estar, las frecuencias que nos eleven. Por eso digo yo siempre, vibremos alto. ¿Y a qué me refiero con esto? Un ejemplo muy sencillo para que me entiendan, y siempre los ejemplos van a ser de mi vida y de mis experiencias. Y es que el estrés a mí en un momento de mi vida me enfermó, ¿sí? El estrés, pienso yo que me paralizó o inmovilizó partes de mi cuerpo. Básicamente se me empezó a entiesar el cuello, y luego el entumecimiento empezó a bajar al pecho, a mis senos, tanto que sentía tan rígida la piel que no podía mover ni bien el cuello ni los brazos, y sentía así como tumultos en la piel, demasiado tieso. Y ya cuando se me fue bajando a los senos y a los brazos,
pues me preocupé bastante porque no podía yo ni subir los brazos y era demasiado incómodo para mí hacer cualquier movimiento. Y luego se me bajó al abdomen. Y cuando estaba ya ese entumecimiento en el abdomen, pienso yo que se sentía peor que haber hecho muchos abdominales porque era un dolor totalmente diferente. Entonces yo en ese momento me dije, yo no sé por qué me estoy sintiendo así, pues o sea, me preocupé mucho porque nunca había sentido como ese entumecimiento o no sé si fue parálisis, porque no fue parálisis porque igual me seguía yo moviendo y yo decía, será muscular, será mi piel, ¿qué será? Pero sí, obvio recuerdo la situación que yo estaba viviendo y en esos momentos yo tenía mucho estrés, ¿sí? Tenía mucho estrés laboral. Entonces pienso que el estrés generó en mí pues tanto como esa energía estancada que no me permitía a mí estar en paz y armonía. O sea, como el episodio anterior, no se había liberado todas esas energías o emociones que me mantenían en un ambiente lleno de estrés. ¿Y qué pasa? Que pues mi cuerpo empezó a demostrarlo a través del entumecimiento, del dolor. Entonces pues sí, en ese momento yo llamé a un doctor, fue a mi casa, me dijo que complejo B, que tenía que relajarme, dejar que mi cuerpo descansara, hacer masajes, inyectarme. Y yo, ¿pero por qué me pasó esto? Y me dijo, no, mucho estrés. Y luego la dermatóloga me dijo, el acné que tienes es de puro estrés. Entonces yo digo como, bueno, tengo que bajarle al estrés. Y en ese orden de ideas, bueno, eso fue ya en Colombia mucho antes de irme para Inglaterra, cuando estaba en Londres. O sea, exactamente hace 2 años, porque el 13 de noviembre yo tomé la decisión de hacer un curso de Reiki. Y en ese curso de Reiki, pues aprendí la autocuración, ¿sí? Porque yo dije, ok, antes de ese curso de Reiki había tomado como la decisión de empezar con coaching, pero luego me llegó como la publicidad del Reiki y yo recordé, claro, yo alguna vez quise saber bien qué era el Reiki, porque en Colombia una vez alguien me mencionó el Reiki, me hizo un masaje de Reiki y ese masaje me llevó a otra y a otra cosa y otra cosa y desencadenó pues y abrió muchas puertas en mi vida. Entonces a lo que voy es que yo nunca voy a olvidar que en ese curso, pero antes de ese curso salía la publicidad como desmantela o desvela tu alma, o sea, como descubre tu alma y activa tu magia interior de manera curativa. Y yo, ¿qué es eso? O sea, recordaba la palabra Reiki, pero no entendía cómo funcionaba. Y aparte, pues todo en inglés. Entonces, como más o menos se los estoy diciendo. Y yo dije, no, pues recuerdo que obviamente en ese momento el coaching hasta ahorita estaba empezando, iba en proceso. Entonces yo decía, no, yo tengo que aprender cómo sanar mi cuerpo, ¿sí? No permitir, ya que no me gustan los hospitales, nada de eso. Yo, yo necesito saber cómo puedo sanar mi cuerpo. Entonces en ese orden de ideas, pues, qué mejor momento que ese, ¿sí? No tenía mucho tiempo, pero yo decía, tengo el dinero, tengo la oportunidad, o sea, esto no es conciencia, voy a hacer el curso. Y entonces, obviamente, cuando hice ese curso, el día anterior a mí el profesor de la maestría, literal, me dijo, no me gusta nada lo que has hecho, cambia todo. Cuando, cuando la investigación, o sea, como el preaprobado, lo habían hecho el semestre anterior otro profesor. Y yo recuerdo la noche anterior haber llorado. Si eso fue el 13 de noviembre, entonces el 12 de noviembre haber llorado con mucho estrés y demás. Y yo decía, pues no, o sea, yo tengo que calmarme, o sea, una cosa, la otra, ¿qué hago primero? Sí, y pues para mí era, o sea, primordial la maestría, pero también quería aprender quería aprender cómo sanar mi cuerpo. Entonces, las dos cosas son importantes porque uno dijo, bueno, es el aprendizaje, es mi carrera, pero por otro lado es mi salud. Sin salud no hay carrera, o sea, al final de cuentas, si uno no está vivo, ¿cómo puede generar dinero? ¿Cómo puede hacer tantas cosas? Entonces yo dije, pues se lo va a entregar
a Dios y voy a rezar y me voy a olvidar de lo que me dijo el profesor y al día siguiente con la mejor actitud, o sea, me voy a acostar tranquila y oré, hice lo que yo siempre hago antes de acostarme y le entregué todo a Dios, mis preocupaciones y al día siguiente, ok, mi curso de Reiki. Entonces ahí les voy contando cómo llegué a ese curso de Reiki y entonces ahí fue cuando yo entendí pues que aprender a curarse es indispensable y más en tema energético, ¿sí? Y entonces cuando llegué allí habían básicamente 10 personas, les voy a contar así de manera muy breve lo que fue ese retiro de Reiki todo un día, pero antes de eso tuve que hacer un curso online donde ella también me mandó a equilibrar mis chakras, o sea, era todo un tema de curso en línea de preparación antes del retiro, un día completo. Entonces, pero yo antes de ese curso yo ya había hecho otro curso larguísimo para el desbloqueo y apertura de chakras. Entonces pienso que este fue un poco más corto y ya había tenido yo como uno previo mucho más profundo a ese. Entonces pienso que ya estaba súper mega preparada para mi curso Reiki 1 de autocuración, porque ella, la maestra que me lo dio, tiene 3 cursos, vende 3 cursos. Y yo hice el Reiki 1, que es el primer paso, es el de autocuración y me enseñaron, bueno, cómo autocurarme, cómo curar a los demás. Y digamos que el paso 2 es curar con los animales. Ella también nos dijo cómo hacer reiki a las plantas, a los árboles, a sus seres vivos. Entonces eso ya en profundidad, otro episodio solo dedicado 100% a cómo funciona el reiki. Pero a lo que hoy es que sin paz y sin armonía nos enfermamos y mucha gente puede morir. Entonces un método lindo, o sea, que yo aprendí como medicina alternativa japonesa, es un tipo de terapia bellísimo de manera energética en la que la energía vital, que es una energía universal, se canaliza, ¿sí? Y se canaliza a través de uno con las personas que están ahí, o sea, bueno, en ese caso el paciente o uno mismo, ¿sí? Cuando uno se hace autorreiki. Entonces es ese básico método de curación. A mí me lo enseñaron pues del occidente y del linaje de Japón, donde pues esa fuerza vital de la energía espiritual es la que nos cura a nosotros, ¿sí? Pero como les digo, bueno, haré un episodio explícitamente contando sobre qué es el Reiki y demás, pero a lo que hoy es que se llama así equilibrando la vida porque considero que es súper importante y bueno, yo busqué una alternativa de equilibrio en mi vida, que es un método de curación, es el Reiki, ¿sí? En cualquier momento si yo me siento agotada, exhausta, estresada, pues ya sé que tengo esa terapia alternativa energética y espiritual. Sin embargo, yo sé que muchas personas no saben qué es el Reiki ni cómo funciona y no tienen tampoco el tiempo de hacer un curso y bueno, hay muchas excusas y habrán otras más o no, pero a lo que yo, o sea, lo que me quiero enfocar más bien es que si nosotros no reconocemos que la paz y la armonía es indispensable en nuestra vida, es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque muchas personas no lo ven así y la verdad es que no entender como la energía o no comprender la energía que nos rodea en el momento adecuado puede generar muchos bloqueos e interferencias para que las cosas se den o para que las cosas salgan de la manera correcta. Entonces a eso me refiero con que es fundamental comprender la energía y comprenderla en el momento para así reconocer qué es lo que está interfiriendo o si es algo, o sea,
como les dije, algo o más bien alguien que no permite que te conectes con una energía superior, con una fuente de energía mayor, superior, con Dios, como le quieras llamar, o que esté alineado con tu verdad, con tu bondad, ¿sí? O simplemente no está alineado con nada. Entonces es ese reconocimiento de energías que si comprendemos cuál es una energía y cuál es la otra, pues ya podremos ir equilibrando la vida, o sea, ya podríamos ir estando, o más bien ir equilibrando la vida de una manera sin la necesidad de hacer un curso de Reiki o demás, pues para los que lo quieran hacer, súper bien, pero es más o menos como les aconsejaría hacerlo. Y bueno, entonces cuando comprendemos esa energía, si está alineada o no con mi verdad, con mi bondad, con Dios o no lo está, pues es cuando entendemos, comprendemos cuál es el siguiente paso que debemos tomar, o sea, cuál es la decisión que debemos tomar, o estoy entre el proceso de decisión hacia mi izquierda o hacia la derecha, así entre las opciones, cómo lo voy a equilibrar, cómo lo voy a compensar, cómo lo voy a sobrepesar. Entonces, en este proceso de equilibrio de la vida es necesario dejar cualquier drama o energía que no te esté sirviendo, ¿sí? Es alejarse de las situaciones pasadas que nos agoten, que nos cansen. Es retirarse de las personas y de los lugares hostiles donde no hay crecimiento, básicamente, porque te están drenando tu energía. Entonces, en ese orden de ideas era como, bueno, yo estaba súper triste y súper estresada, vuelvo a mi ejemplo del día anterior del curso de Reiki, lloré muchísimo, pero como había hecho el curso larguísimo de desbloqueo y apertura de chakras y luego el mini curso para el curso de Reiki al día siguiente del retiro, pues yo sabía que solo por hoy tenía que estar enfocada, solo por ese momento necesitaba estar ahí, en el ahora, en el presente, porque pues el Reiki, esa terapia holística, pues tiene así como una oración y unas afirmaciones que dice, solo por hoy, estar aquí y ahora, ser sincero conmigo mismo, sé amable, sé compasiva contigo y los demás. Entonces yo decía, estoy aquí, esta soy yo, soy amor, soy paz, y una afirmación como armonizo en silencio. Entonces yo lo repetía porque había hecho el curso anterior y dejé atrás el drama y la mala vibra y la mala energía y el llanto de víctima de que ay, el profesor no le gustó, llorando así, porque entonces me iba a arruinar mi curso de Reiki, ¿sí? Apliqué lo que en ese momento había aprendido en el curso online. Y sé que no es fácil porque es como, es inevitable, ay no, ya se me olvidó, entonces en un momento lo que pasó ayer y así, no, pues todo es un proceso, ¿sí? Pero esa es una manera de equilibrar la vida, ¿sí? De ir equilibrando la vida y puede ser una práctica, ¿sí? Es una práctica, es un proceso, son los pasos. Y estas prácticas pues son decisiones donde uno toma la decisión de decir, ok, voy a dejar el drama, voy a cambiar de energía, ¿sí? Donde uno reconoce qué me está sirviendo y qué no me está sirviendo, qué me permite a mí ayudar a los demás y qué de hecho me está quitando la paz y no me permite estar en armonía. Entonces, el resultado de mis decisiones al final con el Reiki es que estaba otra vez sintonizando en armonía y en paz todo el tiempo. Y eso me permitió desenvolverme con el resto de la tesis. O sea, el Reiki me ayudó a equilibrar en los momentos de estrés que no me entendía con mi tutor, o sea, bueno, con mi supervisor de tesis. Porque no fue fácil, porque me quise ver con él presencialmente y no se pudo. Su inglés no era muy fácil para mí entenderlo.
las reuniones eran netamente online, solo eran 10, ni más ni menos, era súper cortante. Entonces obvio yo tenía estrés por las barreras culturales, las barreras de idioma, incluso los vacíos de cómo escribir, o sea, de construcción del proyecto que escogí, del proyecto investigativo y demás. Pero entonces el Reiki fue ese proceso, ese método, esa práctica que me ayudó a equilibrar en ese momento mi vida para poder terminar de manera exitosa pues la maestría. Y bueno, también súper importante aquí viendo en Google el concepto de armonía. ¿Qué quiere decir armonía? Es ese equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. También como segundo concepto sale la relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Por ejemplo, entre comillas, armonía conyugal. Porque sí, tiene que haber armonía conyugal en el matrimonio. Muy similar es la paz, el acuerdo, el equilibrio y la armonía. En teoría, viéndolo acá en Google, armonía, paz y equilibrio son sinónimos, son muy parecidos el uno del otro. Si voy y miro qué es paz por aparte, puesto en Google, dice es la situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Segundo concepto, acuerdo para poner fin a una guerra. Entonces, pienso yo que equilibrar la vida es necesario porque sin equilibrio no hay paz y no hay armonía. Entonces, si no hay armonía, pues hay una lucha constante con uno mismo o con otras partes o otras personas. Y esa situación, tarde que temprano te va a pasar factura y te puede enfermar y te puede estancar. Entonces, yo entiendo que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y muchas veces nos queremos complicar la vida. Sí, yo en esos momentos de mi vida digo, la gente se quiere complicar la vida y yo me la quería complicar solita. Sí, o sea, digo, me la quería complicar solita y pienso que la vida es tan fácil, solo que nadie nos enseñó cómo vivirla, nadie nos entrenó a cómo vivirla, cómo experimentarla, cómo manejar nuestras emociones, cómo reconocer nuestros sentimientos. Todo eso es algo que yo no lo aprendí, sí, lo aprendí del coaching, o sea, yo no nací con eso. Básicamente, cuando hice el entrenamiento de vida con Man Valley, fue que empecé a equilibrar también mi vida, ¿sí? Y fue que dije, ok, ahí me enseñaron la herramienta de la rueda de la vida. Entonces hay 10 categorías donde las separan. Una es romance, otra son negocios, otro es el ambiente físico, otro es las finanzas, otro es la salud, otro son el crecimiento personal, otro es la espiritualidad, otro es la contribución con el mundo y cosas así. Y que tú le vas a poner un porcentaje y le vas a dar la prioridad según dónde tú quieres estar y cómo te sientes que estás, ¿sí? Y cuando yo me doy cuenta, son 10 categorías y yo a lo mejor en ese momento de mi vida que tenía 27 años solo me había enfocado en las mismas 3 de siempre y había por otro lado dejado otras categorías sin nunca haber trabajado. Entonces, con la rueda de la vida me pude dar cuenta que habían otras áreas de mi vida que ni había tocado. Pues no tan así, pero obviamente estaba desenfocada y tenía que equilibrar unas más que otras, ¿sí? Y bueno, a lo que voy es que como muchos consideran que sí, no es tan fácil equilibrar la vida. Para eso está la intervención divina y es reconocer que hay una fuente divina de creación superior a nosotros. Entonces, esta es una opción que la tiene todo el mundo a su alcance y está disponible de manera gratuita para equilibrar la vida, ¿sí?
Y esta es una de las mejores opciones, ¿sí? Pedir intervención divina. Y si muchos no saben cómo hacerlo, pues les voy a explicar cómo yo lo he hecho, ¿sí? Y pues esta intervención divina que va a permitir que tú puedas equilibrar tus opciones, ¿sí? Que puedas analizar de qué manera puedes ponderar o compensar una con otra, ¿sí? Ver opciones, contrapesarlas. Entonces, antes de tomar una decisión con firmeza, con determinación, el universo siempre nos va a decir como detente por un momento y piensa, ¿sí? Pon los dos pies en la tierra, ¿sí? Y tómate el tiempo de ser paciente y pensar. Solo observa, como dice el Buda, solo observa. Entonces, es en ese tiempo que tú reflexionas antes de tomar decisiones precipitadas o demasiado anticipadas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones en las que nos apresuramos, porque yo también he cometido errores. Uno se apresura porque emocionalmente está cargado de X o Y sentimientos, motivos, cargas y demás, que uno solo explota y dice las cosas sin pensar. Uno solo habla sin pensar. Y de hecho actúa sin pensar, porque a mí me ha pasado, ¿sí? Entonces es como que, ok, antes de actuar o antes de hablar, pues pensemos, ¿sí? Y esa es una intervención divina, o sea, es inmediatamente antes de tomar una decisión, es como como un switch o no sé, un flashback de como date una retirada por un segundo hacia atrás, 30 segundos, para como uno pausa la televisión, como uno pausa la película, como uno pausa el Netflix, pausa en ese momento esa situación y retírate así sea para ir al baño y respira antes de decir algo que a lo mejor te puedas arrepentir. Entonces, súper recomendado. Y eso yo le llamo como intervención divina, porque es que es netamente una intervención divina que tú puedes reconocer y decir como esta no soy yo, estoy alterada, estoy explosivo, tengo ira, tengo rabia, quiero decir de todo, no sé qué. Entonces pedir intervención divina, la única manera es pausar, alejarse por un momento, ir a tomar agua, ir al baño, cualquier cosa, porque realmente esas emociones son muy intensas y lo que les digo, los puede impulsar a tomar malas decisiones que no estén alineadas con su verdad, con su bondad, con su espiritualidad, con su alma, con su ser, ¿sí? Y más bien pueden ser decisiones egoístas, ¿sí? Que solo van a estar fundamentadas desde su necesidad egoísta en lugar del bien supremo. Y el bien supremo es el bien de ustedes y el de los demás. Entonces es en ese momento que se está equilibrando y se pone en una balanza donde tú puedes darte cuenta hacia qué lado te vas a inclinar y en qué dirección, porque es que así es que puede cambiar todo y toma el curso dependiendo de la decisión. Por lo tanto, si estás en una situación que involucra a otra parte, a otra persona, quiero decir, es súper importante pedir más luz y armonía y más apoyo, intervención divina, porque estás completamente abierto a afectar a otra persona. Entonces, cuando tú pides que se desarrolle un bien mayor para todas las partes, en lugar de demostrar cuál es tu punto de vista, no sé, o sea, en las relaciones, quiero que vuelva conmigo. En vez uno debería decir, Dios, muéstrame qué necesito saber y qué debo hacer con tal persona, con un jefe, con un empleado. Por eso es que yo siempre me ponía en los zapatos de Jesús, ¿sí? Y yo decía, algo que no me afecte a mí ni a mi empleado. Entonces, que sea el bien para ambas partes. Entonces, así es como se centra en un resultado particular, de manera objetiva y no subjetiva de la persona,
¿Sí me entienden? Porque estarías tú como manipulando la voluntad de los demás y por eso se llama intervención divina para equilibrar tu vida. Entonces, que sea esa fuente superior, ese poder superior que te ayude, que realmente te va a ayudar y va a apoyar, desenvolver de la mejor manera bienestar para las dos partes. Porque créanme que cuando obligamos a la energía a ir a una dirección particular o irse en una dirección particular, que yo sé que la brujería existe, un ejemplo, y que muchas personas, muchas mujeres o muchos hombres manipulan la brujería o van donde brujas o brujos y pagan por, no sé, por endulzar a sus parejas, por tenerlas, por retenerlas, por hacer muchas cosas. Eso está muy grave y está interfiriendo con el bienestar de la persona, su integridad, ¿sí? Su salud. Y eso se hace desde una necesidad completamente egoísta. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que va a afectar el futuro de la persona y se va a afectar a sí mismo con la intención que lo hace, porque si tú afectas a uno, estás afectándote a ti mismo por la intención, ¿sí? Entonces es súper importante para equilibrar la vida este proceso de intervención divina, ¿sí? Esta práctica o como le quieran llamar, ¿qué funciona? Funciona en un 100%, ¿sí? Entonces yo se la súper recomiendo porque yo la uso todo el tiempo. Y bueno, entonces ya para terminar, la mejor manera de utilizar esta práctica de intervención divina sería con una pregunta en esos momentos, en esas situaciones que no sabemos qué hacer, cómo equilibrar esta situación, cómo equilibrar este momento, esta discusión. Sería, ¿cuál sería el mejor resultado posible para todos? Y luego invitar a tu poder superior en tú en lo que tú creas, lo invitas. Y sería poder superior, guíame hacia el bien supremo. Entonces atraerás armonía y paz. Bien supremo para las dos partes que están acá. O si son más de dos personas, si son muchas. ¿Cuál sería el mejor resultado posible para todos? Para todos los que están acá, para toda la comunidad que estoy afectando. Te invito, poder superior, te invito, Dios, a que me guíes, ¿sí? A que me guíes por el camino correcto, enfocados en el bien supremo de toda la comunidad, y así podré yo atraer armonía y paz a mi vida. Entonces, los invito a que lo hagan desde el amor, como siempre. Para los que creen en los ángeles, inviten a sus ángeles. Su ángel de la guarda está ahí para apoyarlos de una manera, como les diría yo, indispensable. Esencialmente Él está ahí desde que ustedes nacieron y antes de venir. Entonces, si necesitan sentirse seguros, les puedo decir que su ángel de la guarda está ahí y los ángeles y sus ancestros están ahí protegiéndolos, pues para ayudarles y darles el apoyo que sí muchas veces no se sienten apoyados por las personas que los rodean, por sus amigos, por sus familiares, por sus conocidos, por la gente del barrio, sus vecinos. No se preocupen, confíen en que sus ángeles están con ustedes para ayudarlos a tomar la mejor decisión. Entonces, teniendo eso en mente, pon tus intereses, pon tus intenciones en apoyo comunal, pues, como en equipo. Y cuando digo tus intenciones, pues, donde pones tu energía, pones tu intención, y lo ideal es que sean intenciones desde el amor, desde la bondad, desde la verdad, sin motivos ocultos, sin motivos de dañar a otras personas.
porque igual tarde que temprano, pues lo que siembras cosechas. Entonces, confía en lo que tú sabes, confía en que no estás solo, en lo que sientes, y lo más importante es que si haces las cosas de manera coherente, congruente y actuando así conscientemente, todo se te revelará, todo se hará. O sea, conscientemente, de manera congruente, todo se te dará y todo se revelará, porque la verdad siempre prevalecerá, y es así que se va equilibrando la vida, como dije en el episodio anterior, liberándose de todas esas energías, procesando y transformando esas energías, porque estamos aquí en esta experiencia humana para que aprendamos a transformar las energías. Entonces, así termino este episodio. Espero que les guste, con mucho amor, muy contenta de que me sigan escuchando, y vamos por mucho más, y les seguiré compartiendo mis experiencias, y súper feliz. Los quiero muchísimo a todos, gracias por su apoyo, y me pueden encontrar en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook como Mapao Gutiérrez V, y en mi emprendimiento de guti.life en Instagram. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Feliz semana.